Vamos a hablar de los rayos X digitales. Yo soy el licenciado Francisco González y los invito a ponerse cómodos para escuchar la siguiente exposición. Primero hablemos un poco de historia. El 8 de noviembre de 1895, el físico Wilhelm Conrad Röntgen descubrió los rayos X mientras estudiaba los rayos catódicos en un tubo de descarga gaseosa de alto voltaje. El descubridor decidió llamarlos rayos X incógnita o rayos X porque no sabía qué eran. Él mismo tomó la primera radiografía a un ser humano que se conozca y fue a la mano de su esposa. Más adelante, algunos países tomaron la decisión de llamar a estos rayos Röntgen, aunque la mayoría de los países aún siguen llamándolos rayos X. ¿Qué son los rayos X? Es radiación electromagnética que atraviesa cuerpos opacos a la luz ordinaria, con mayor o menor facilidad, según sea la materia de que estos estén formados, produciendo detrás de ellos y en superficies convenientemente preparadas imágenes o impresiones que se utilizan, entre otros fines, para la exploración médica. Los rayos X de frenado se generan cuando electrones moviéndose a alta velocidad interaccionan con un blanco, que solemos llamar ánodo, de un material como el wolframio, el molibdeno, etc. Dichos electrones cargados negativamente son atraídos por el núcleo con carga positiva y como consecuencia se desvían de su trayectoria original, como lo podemos ver en la lámina, con una pérdida de energía cinética. Esta energía cinética perdida se convierte por un lado en radiación electromagnética de alta energía, llamada también radiación de frenado. Asimismo, tenemos que los átomos del ánodo son excitados por la colisión con los electrones y al desexcitarse emiten radiación electromagnética denominada rayos X característicos. No obstante, la mayor parte de la energía transferida en la colisión, es aproximadamente 99%, se transforma en calor. Solamente 1% se convierte en rayos X. Los componentes básicos del tubo de rayos X son el generador, el filamento, el ánodo, el voltaje, el vacío, el blindaje y los filtros. Y hablaremos a ellos a continuación. El generador. Un generador de rayos X es un dispositivo que suministra energía eléctrica al tubo de rayos X. El tubo de rayos X necesita energía eléctrica con dos fines: arrancar electrones del filamento y acelerar estos electrones desde el cátodo a la ánodo. Este generador tiene varios circuitos para cada una de esas funciones, así como un cronómetro que regula la duración de la exposición. Filamento. El cátodo del tubo de rayos X es un filamento de un material como el wolframio, molibdeno, rodio, que produce electrones cuando es sometido a un calentamiento. Este escape de electrones es lo que se conoce como emisión termoiónica. Cuanto mayor sea la corriente que pasa por el filamento, mayor será la temperatura que adquiera y mayor el número de electrones que emitirá. Los tubos de rayos X modernos tienen habitualmente un doble filamento. Cada filamento consiste en una espiral de alambre. Una de ellas es más larga y ambas están montadas una al lado de la otra o bien la una sobre la otra. Para una exposición de rayos X dada, solo se utiliza un filamento y normalmente el filamento mayor, llamado foco grueso, se utiliza para exposiciones más largas. El tamaño de foco es importante para la calidad de imagen. Las exposiciones realizadas con el foco fino ofrecen una mejor calidad de imagen. Sin embargo, cuando se utiliza foco fino, el número de electrones que llegan al blanco disminuye y las exposiciones deben tener una mayor duración para obtener la misma densidad óptica en la placa radiográfica o el receptor de imagen. El aumento del tiempo de disparo hace aumentar también la posibilidad de movimiento del paciente y por lo tanto aumenta el riesgo de penumbra cinética. Además, el tubo sufre un calentamiento mucho mayor, lo que acorta su vida útil. Las imágenes obtenidas con foco grueso presentan peor calidad, ya que la penumbra geométrica está relacionada con el tamaño del foco, pero requieren un menor tiempo de disparo con respecto a las realizadas con foco fino, para obtener la misma exposición en el receptor de imagen. El ánodo. El ánodo es un material o blanco contra el que chocan los electrones para producir rayos X, normalmente de wolframio,
pueden ser de dos tipos, estacionarios o rotatorios. El ánodo estacionario consiste en una pequeña placa rectangular de wolframio de 2 a 3 milímetros de espesor embebida en una masa de cobre. Se utiliza wolframio como material para el ánodo por varios motivos. El primero, tiene un alto número atómico, Z igual a 74, que lo hace más eficiente para la producción de rayos X, es decir, que tiene una alta emisividad termoiónica. 2. Debido a su alto punto de fusión, el cual es 3370 grados centígrados, es capaz de soportar las altas temperaturas producidas en el proceso de generación de rayos X. Y por último, es un material razonablemente bueno desde el punto de vista tanto de la absorción de calor como de la disipación del mismo. Sin embargo, a pesar de sus buenas propiedades térmicas, el wolframio no es capaz de soportar el calor producido por exposiciones repetidas. El cobre es mejor conductor del calor, con lo que aumenta la capacidad térmica total del ánodo y su velocidad de enfriamiento. De ahí que se emplee también en la construcción del ánodo. El ánodo rotatorio, que es este que vemos acá en la imagen, consiste en un disco en general de wolframio o aleación de wolframio que rota teóricamente a una velocidad de 3600 revoluciones por minuto en el momento de exposición. Dicho disco tiene un borde inclinado, al igual que el ánodo estacionario. El propósito del ánodo rotatorio es distribuir el calor producido durante una exposición sobre una área anódica mayor. Debido a la inercia que presenta el disco a la rotación, existe un pequeño retraso entre la aplicación de la fuerza y el momento en que el rotor alcanza la máxima velocidad angular. Este periodo normalmente varía entre 0,5 y 1 segundo. En los tubos existe un circuito de seguridad que impide realizar una exposición hasta que el rotor haya alcanzado su máxima velocidad. Ahora vamos a hablar sobre la mancha focal. Se llama mancha focal al área del ánodo en la que impactan los electrones procedentes del cátodo. Puesto que el calor se distribuye uniformemente sobre la mancha focal, cuanto más grande sea esta, mayor cantidad de calor podrá acumular antes de que llegue a producirse un daño en el ánodo. Sin embargo, cuanto mayor sea el área del foco, menor detalle podremos observar en la radiografía. Este conflicto se resolvió dando una inclinación a la superficie anódica de modo que forme un ángulo con la perpendicular al plano de incidencia del haz. Este ángulo difiere de unos tubos a otros y puede variar de 6 a 20 grados. Debido a esta angulación, cuando la superficie inclinada de la mancha focal es vista desde la dirección en la cual los rayos emergen del tubo de rayos X, la superficie parece menor, o dicho de otra manera, el tamaño del foco efectivo o aparente es considerablemente menor que el del foco real. Cuanto menor sea el ángulo del ánodo, menor será el tamaño del foco aparente. Algunos tubos modernos utilizan un ángulo anódico de solo 6 grados. El empleo de ángulos tan pequeños permite aumentar el área sometida al impacto de los electrones, por tanto el área disponible para su disipación de calor, manteniendo un tamaño de foco aparente muy pequeño. Sin embargo, a efectos prácticos, hay un límite por debajo del cual no conviene disminuir más el ángulo del ánodo, que viene dictado por el efecto talón, del cual hablaremos más adelante. Para radiografías de diagnóstico general realizadas a distancia foco receptor de imagen de alrededor de 1 metro, el ángulo anódico no suele ser inferior a 15 grados. El voltaje no es más que la fuerza eléctrica que hace que los electrones se muevan del ánodo al cátodo. En el caso de los rayos X, estamos hablando del orden de los 100, 120 kb. El vacío. Todos los elementos descritos anteriormente están encerrados en una ampolla de vidrio en la que se ha hecho el vacío. Si existiera un gas dentro del tubo, los electrones chocarían contra las moléculas de gas en su camino entre el cátodo y el ánodo y perderían energía, con lo que no adquirirían la velocidad deseada. Por lo tanto, la finalidad del vacío en un tubo de rayos X es permitir controlar de modo independiente el número y la velocidad de los electrones. Blindaje. El tubo de rayos X debe tener un blindaje frente a la radiación y también frente a los altos voltajes. La radiación que se produce en un tubo de rayos X no se trata de algo confinado que emerge únicamente por la ventana del mismo.
En realidad, los rayos X que se emiten desde el blanco son con aproximadamente la misma intensidad en todas las direcciones. A esta radiación emergente en todas las direcciones desde el foco se le denomina radiación de fuga. Además, los rayos X se dispersan en todas las direcciones como resultado de las colisiones de los fotones con diferentes estructuras que se encuentran dentro y alrededor del tubo. Por todo esto, el tubo está rodeado de un blindaje de plomo que sirve para absorber los fotones primarios y secundarios que de otro modo producirían una alta intensidad de radiación alrededor del mismo, dando lugar a una exposición innecesaria tanto de pacientes como de profesionales, además de un velo y una borrosidad excesiva en la radiografía. La efectividad del blindaje para limitar la radiación de fuga debe cumplir con las especificaciones de la ICRP, la cual establece que la radiación de fuga medida a 1 metro de la fuente no debe exceder a 1 miligray por hora cuando el tubo opera a la máxima potencia. Los filtros. Los filtros son capas de material metálico que se colocan a la salida del haz de rayos X y absorben parte de la radiación que sale del tubo a través de la ventana, fundamentalmente la radiación de baja energía. Dicha radiación de baja energía no contribuye a la formación de la imagen, ya que dado su bajo poder de penetración no es capaz de atravesar al paciente por completo para llegar al receptor de imagen, pero en cambio sí aumenta la dosis del paciente. Por lo tanto, si mediante filtro eliminamos parte de esos rayos X, conseguiremos impartir menores dosis en piel sin afectar la calidad de la imagen. La filtración inherente es el resultado de la absorción de los fotones de rayos X en su paso a través del envoltorio de vidrio que recubre el cátodo y el ánodo, el aceite aislante y la ventana del blindaje. La filtración inherente se mide en milímetros equivalentes de aluminio, que representan el espesor de aluminio que produciría el mismo grado de atenuación que el espesor del material en cuestión. La filtración inherente normalmente varía entre 0,5 y 1 milímetro de aluminio. Asimismo, tenemos la filtración añadida, la cual es aquella producida por absorbentes colocados a la salida de las de rayos X. La atenuación es más intensa cuando la interacción predominante es el efecto fotoeléctrico y disminuye cuando aumenta la interacción Compton. La energía de la radiación filtrada del haz puede regularse seleccionando un material con número atómico apropiado. Los materiales comúnmente seleccionados en radiodiagnóstico son el aluminio y el cobre. El aluminio, con un número atómico de 13, es un filtro excelente para radiación de baja energía y un buen filtro de propósito general. El cobre, con un número atómico de 29, es un filtro más adecuado para radiación de alta energía. El cobre se usa siempre en combinación con aluminio y el objeto de introducir el cobre es reducir el espesor de filtrado. En un filtro compuesto de dos materiales, el material con más alto número atómico se sitúa más cercano al foco de rayos X y el de menor número atómico más cercano al paciente. En el caso del aluminio y el cobre, la mayor filtración ocurre en el cobre, mientras que el papel de aluminio es absorber la radiación característica producida en el cobre y la radiación característica producida en el aluminio tiene una energía tan baja que se absorbe en el aire situado entre el filtro y el paciente. A la intensidad del haz de rayos X que abandona el tubo de rayos X no es uniforme en toda la superficie del mismo, sino que depende del ángulo en el que se emiten los fotones desde el foco, siendo menor en la parte del haz más cercana al ánodo. Esta variación de intensidad es lo que se conoce como efecto talón. La disminución de esta intensidad del haz a ángulos aproximadamente paralelos a la superficie del ánodo se debe a la absorción de algunos de los fotones por el mismo ánodo. Por otra parte, debido a la ley inverso al cuadrado de la distancia, los rayos que impresionan la película en los extremos del haz han recorrido una distancia mayor que los que la impresionan en el eje del mismo, con lo cual la intensidad en aquella región de la placa radiográfica será mucho menor. La colimación. El colimador es un dispositivo de plomo que se sitúa a la salida del tubo y sirve para limitar el área irradiada, como podemos ver en la imagen. Con esto se consigue disminuir la radiación dispersa y gracias a ello disminuir la dosis al paciente y al personal y mejorar el contraste de la imagen. La rejilla antidifusora es un dispositivo que se sitúa entre el paciente y el receptor de imagen
y consiste en una serie de láminas de plomo separadas por espacios que dejan pasar la radiación. La orientación de estos espacios es tal que por ello solo pasa la radiación proveniente del foco de rayos X, es decir, la propagada en línea recta desde la fuente al receptor de imagen, mientras que los rayos X transmitidos en dirección oblicua en un cierto ángulo con la rejilla son absorbidos por la misma. Podemos definir algo que se llama el factor de rejilla, como la relación entre la altura de las láminas de plomo y la distancia entre ellas. Los factores de rejilla utilizados más comúnmente están entre 8 y 12. De hecho, la efectividad de una rejilla para mejorar el contraste de la imagen aumenta con el factor de rejilla. Sin embargo, las rejillas con un factor de rejilla mayor de 12 son difíciles de alinear y requieren una mayor exposición del paciente a la radiación. Se define también el factor de mejora del contraste, como el cociente entre el máximo contraste alcanzable con la rejilla y el máximo contraste alcanzable sin ella. Este factor puede utilizarse para comparar la efectividad de distancias de distintas rejillas para eliminar la radiación dispersa. Para una rejilla dada, el factor de mejora de contraste varía con el espesor del paciente y con el tamaño y energía del haz. La radiología digital. Antes de entrar en el tema, hay que aclarar que bajo el término de radiología digital se incluyen sistemas de adquisición de imágenes en los que el proceso físico que se realiza para obtener la imagen digital es muy diferente de unos a otros. Para mayor claridad, se seguirá la clasificación más habitual. Agrupar los diferentes sistemas de radiología según dos tipos. Y dentro de cada tipo aclarar las diferencias si son tecnológicas o físicamente significativas. Entonces podemos ver en esta imagen que la radiología digital se divide básicamente en radiología digital indirecta, que es comúnmente conocida como radiología CR o radiografía computarizada, y la radiología digital directa o DR, y a su vez la radiología digital directa, dependiendo qué detector se use, tendremos que suelen usar los detectores CSD, los FPD, y estos últimos a su vez los hay de detector de selenio y de detector de silicio. Más adelante hablaremos detalladamente de cada uno de ellos. Primero comencemos con la radiología digital indirecta o CR. La tecnología consiste básicamente en sustituir una placa de fósforo de almacenamiento por una placa fluorescente emisora de luz dentro del chasis radiográfico. Para obtener un sistema CR, solo basta con sustituir un equipo de rayos X convencional el chasis radiológico de película fotográfica con cartulinas de refuerzo por un chasis que tiene en su interior una lámina de un fósforo fotoestimulable. El equipo se ha de completar con un lector del nuevo tipo de chasis e impresoras adecuadas conectadas al lector de chasis. El fósforo de la cartulina CR, a diferencia de los fósforos de las cartulinas de refuerzo de los chasis de radiología analógica, no emite instantáneamente la mayor parte de la energía que el haz de rayos X le depositó al interaccionar con él, sino que la almacena durante cierto tiempo y hay que estimularlo para que la emita antes de que decaiga de forma espontánea. La razón de ello es que el fósforo de estas placas suele ser una mezcla de fluorohaluros de bario activados con impurezas de uropio. Cuando se realiza un disparo de rayos X sobre estas placas de fósforo, el haz de rayos X interacciona con el material del fósforo y libera electrones de los átomos de las impurezas. Esto equivale a que pasen electrones desde los niveles energéticos de la banda de valencia a los niveles energéticos de la banda de conducción. Una vez en la banda de conducción, muchos de estos electrones son atrapados por estados energéticos ligeramente por debajo de la energía mínima de la banda de conducción y en ellos quedan retenidos con una vida media de días. Si queremos liberarlos antes de que caigan de por sí, al cabo de días hay que bombardear el fósforo con un haz de fotones.
de energía adecuada que los devuelva a la banda de conducción y queden libres en la estructura. Una vez libres en la banda de conducción, pueden decaer a la banda de valencia emitiendo luz visible. Este proceso se produce cuando los electrones de impureza de europio hubieran soltado previamente un electrón por acción de los rayos X. Antes del procesado, en el equipo de lectura, la placa CR contiene una imagen latente, que recuerda la imagen latente que contiene una placa radiológica analógica, que acaba de ser radiada y no ha sido aún revelada. El equipo de lectura del chasis CR es similar a una reveladora de luz día de los chasis de radiología analógica. Una vez que el chasis está dentro del equipo de lectura, este extrae la placa de fósforo, la pone en un sistema de arrastre por rodillo y barre cada línea horizontal de la placa con un haz de luz láser en la banda energética del rojo. La luz láser roja es la excitación adecuada para que el fósforo emita la energía acumulada en la irradiación con rayos X en forma de fotones de luz visible en el intervalo de energías del azul al verde. Una guía de luz de fibra óptica recoge gran parte de la luz que está emitiendo la placa de fósforo y la lleva a un tubo fotomultiplicador, y este convierte la luz en una señal eléctrica, y luego un conversor analógico digital transforma la señal eléctrica en un número. El proceso es repetido para cada punto de cada línea dentro de la placa. Da una serie de números que formarán la imagen digital, donde cada número dará un nivel de gris del punto de la placa correspondiente. Una vez leída la lámina de fósforo, se borra mediante el barrido de la placa por un intenso haz de luz blanca, tras lo cual queda disponible para un nuevo uso una vez de vuelta al chasis. Un detalle importante que se ha de resaltar es que el haz de luz que llega al tubo fotomultiplicador se ha eliminado mediante un filtro, la banda espectral del rojo, para eliminar en dicha señal la luz procedente del láser. Si no se excluye dicha banda del espectro de la luz que lee el tubo fotomultiplicador, se estaría añadiendo ruido de fondo a la señal que se recoge de la placa de fósforo. Antes de concluir con este tipo de radiología digital, se ha de mencionar que la imagen que obtiene el equipo de lectura del chasis CR no es tal cual la imagen que nos muestra para su aceptación. La imagen digital que se obtiene tras la lectura sufre una serie de procedimientos digitales mediante diversos algoritmos matemáticos, procesamientos digitales que eliminan imperfecciones del proceso de lectura de la placa, eliminan artefactos o fallos en la lectura de líneas y que también mejoran la calidad de imagen. Radiología digital directa. Esta emplea como receptor de rayos X un captador rígido habitualmente conectado a un cable a través del cual la información captada por el receptor es enviada al ordenador. Se denomina directa porque, a la inversa de la indirecta, no requiere ningún tipo de escaneo tras la exposición de los rayos X, sino que el propio sistema realiza automáticamente el proceso informático y la obtención de la imagen. Entonces, esta la podemos llevar a cabo de dos maneras. Una es con los sensores CSD. Un sensor CCD es el dispositivo que capta las imágenes en las cámaras y las videocámaras digitales actuales. Un sensor CCD es un circuito integrado que contiene en una cara una matriz de elementos sensibles a la luz visible. Para un tamaño de la matriz sensible de 2,5 por 2,5 centímetros, la matriz puede contener 2048 por 2048 elementos, y las imágenes que obtienen serán de 4 megapíxeles de resolución. Esta resolución va en aumento, pues ya se ofertan cámaras fotográficas digitales con sensores de 6 megapíxeles y más. Cuando los fotones de luz visible interaccionan con un elemento de la matriz del sensor CSD, en el elemento se liberan electrones y estos quedan atrapados en el mismo, ya que actúa como un condensador eléctrico. La razón estriba en que hay barreras de potencial eléctrico entre los diferentes elementos que impiden la migración de la carga entre elementos. La lectura posterior de la carga almacenada en cada elemento y su conversión a un valor digital es el proceso que permite obtener una imagen digital con estos sensores.
La lectura de la carga almacenada en los diferentes elementos de la matriz del sensor CCD al obtener una imagen se realiza de una forma muy peculiar, ya que no se accede directamente a cada elemento para medir la carga almacenada. El método de lectura se basa en medir la carga del elemento que está en un extremo de la última fila, por ejemplo el del extremo izquierdo. Una vez leído un píxel, se desplaza la carga de cada uno de los elementos del resto de esta fila a su elemento de la izquierda y se vuelve a leer la carga del elemento del extremo izquierdo. El proceso se repite tantas veces como elementos hay en la fila. Con ello se completa la lectura de la carga acumulada en cada uno de los elementos de la última fila. Una vez leída la última fila, se transfiere la carga de los elementos del resto de filas al elemento contiguo de la fila que tiene debajo. O sea, se hace una transferencia por columna. Los detectores de panel plano, o FPD, como son sus siglas en inglés. El desarrollo tecnológico ha logrado un control muy preciso de las técnicas de deposición de sustancias semiconductoras sobre extensas áreas de un sustrato. Un campo de aplicación de estas técnicas es la denominada tecnología de matriz activa, y un ejemplo de ello son las pantallas planas de ordenador tipo TFT. Este avance tecnológico se ha utilizado para desarrollar nuevos sistemas de detectores de rayos X que permiten obtener imágenes digitales transcurrido tan solo unos segundos desde la realización del disparo de rayos X y sin tener que manipular ningún chasis. El detector, cuando recibe un disparo de rayos X, genera una secuencia de datos numéricos que transferirá al ordenador que controla el equipo. El detector obtiene directamente una imagen en formato digital. Existen dos sistemas bastante diferentes de equipos de radiología digital de panel plano. Los sistemas de panel plano con detección indirecta y los sistemas de panel plano de detección directa. Comencemos con el detector de panel plano indirecto. Los de detección indirecta convierten los fotones de rayos X en fotones de luz visible y estos los convertirán en carga eléctrica, que es lo que la matriz activa convertirá en un número en el proceso de descarga. El detector indirecto de panel plano posee una matriz activa cuyos elementos son sensibles a los fotones de luz visible. Los fotones de rayos X interaccionan con un centellador que se ubica delante de la matriz activa y que produce múltiples fotones de luz visible por cada fotón de rayos X que interacciona con él. La luz se convierte en carga eléctrica mediante un fotodiodo de silicio amorfo que existe en cada elemento de la matriz activa. Esta carga se va almacenando en el condensador del píxel hasta que arranca el proceso de lectura al finalizar el disparo de rayos X. Algunos de estos sistemas utilizan centelladores basados en tierras raras, osisulfitos de gadolinios, por ejemplo, para conseguir con estos centelladores un rendimiento de detección de los fotones de rayos X aceptable. Estos deben tener un espesor mínimo, ya que mientras que en los chasis de la radiología analógica se puede ubicar una placa de centellador a cada lado de la película fotográfica, en el panel plano solo se puede colocar una lámina de centellador entre las de rayos X y la matriz activa. Otro aspecto a tener en cuenta en estos sistemas es el denominado factor de llenado. El factor de llenado es la proporción de la superficie del píxel que es útil para recoger la señal. En una esquina del píxel se ha de colocar la electrónica que permite la transferencia de la carga acumulada en él durante el disparo. Cuanto mayor sea esta zona, menor será el fill factor y menor el rendimiento de detección. La electrónica que controla la transferencia de carga desde el píxel es un transistor que actúa de interruptor. Los detectores de panel plano de detección directa. El flat planer de detector directa, convierte los fotones de rayos X que interaccionan con él directamente en carga eléctrica que se almacena en un condensador asociado a cada píxel. Para conseguir la conversión directa se cambia el centellador y el fotoconversor por una capa de selenio amorfo entre cuyas caras se ha establecido una diferencia de potencial. La interacción de los fotones de rayos X con el selenio amorfo produce pares electrón hueco que bajo la acción del fuente campo eléctrico existente en su seno emigran los electrones hacia la cara superior y los huecos hacia la cara inferior, donde son recogidos por el condensador del píxel sobre el cual físicamente estaban. El campo eléctrico va a servir para que la carga producida en cualquier interacción de un fotón de rayos X se recoja exactamente en el píxel
sobre el cual está ubicado el punto del seleniomorpho, en el cual se produjo la interacción. Y además, mediante ajuste adecuado de este campo eléctrico, se puede conseguir un fill factor efectivo mejor que en los paneles de detección indirecta. Los huecos los podemos guiar mediante el campo eléctrico. O sea, hasta acá hemos tenido toda la física que está detrás de los rayos X digitales. En ambos casos, tanto los rayos X directos y los indirectos, luego la imagen pues pasa a un sistema informático donde podemos cambiar la resolución de las mismas, mejorar las imágenes, podemos imprimir las imágenes en el formato que deseamos, pueden ser guardadas en CD. Entre estos dos sistemas podemos decir que el mejor es el de detección directa, pero como desventaja podríamos decir que es un poco más costoso. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya agradado. Cualquier pregunta pueden hacerla a mi dirección de correo. Muchas gracias por su atención.